Damos inicio a este módulo 3 del curso de gestión del cambio en las organizaciones del siglo XXI. Vamos a transitar toda una ruta muy interesante para continuar avanzando en el tema. Vamos a ver acá un aspecto muy interesante que se da en la gestión del cambio y es la resistencia. Esa resistencia normal de las personas ante lo desconocido, ante lo nuevo, ante lo que está cambiando y que hay que gestionarla definitivamente para que no se atrase todo este proceso que muchas veces implica grandes esfuerzos, pues que no se vaya a ver imposibilitado por la resistencia natural y normal de las personas. Bueno, hay que ver qué hacemos. De manera que vamos a analizar los factores psicológicos y organizacionales que están presentes en esa resistencia, las estrategias para manejar la resistencia, construcción de confianza para minimizar la incertidumbre que también se produce a partir de esa resistencia, gestionar la resistencia con empatía, espacios psicológicamente seguros para la adaptación al cambio y una toma de decisiones en contextos inciertos que también nos afecta durante todo este proceso de cambio. Dentro de los factores psicológicos y organizacionales, pues hay una múltiple cantidad de elementos que se hacen presentes cuando estamos frente a un cambio, cuando estamos gestionando un proceso de cambio. Entonces, vamos a ver los siguientes de tipo psicológico. Son aspectos internos de las personas que influyen en cómo perciben y cómo reaccionan ante el cambio. Obviamente, como personas que somos, todos reaccionamos diferente, algunos de mejor forma, a otros les cuesta más, algunos se ajustan muy rápido, otros tardan demasiado, algunos nunca se adaptan, son los menos, pero de todo esto hay en medio de todo ese proceso psicológico que cada persona experimenta y que desde el inicio, sí se puede experimentar temor, incertidumbre, que pueden propiciar esa resistencia. No, yo me resisto al cambio, yo me quedo con esto, no, no me cambien el sistema, yo no me quiero ir del departamento. Bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Se suscitan en torno a los procesos de cambio y a veces son indispensables. Entonces, bueno, tenemos que ver qué hacemos. Aquí he citado algunas de las cosas que comúnmente afectan. Una de ellas es el miedo a lo desconocido. Yo creo que es normal. Todos, cuando no conocemos algo, pues nos puede dar miedo o no necesariamente miedo, pero nos puede preocupar, tal vez nos da ansiedad, estamos sobrepensando, en fin, porque es algo que no conocemos, ante lo cual empezamos a pensar cosas, a hacer juzgamientos y como dicen por ahí, la mayoría de cosas que imaginamos no ocurren porque es que no están en la realidad, están en nuestros pensamientos, en nuestra imaginación, ¿verdad? Entonces, realmente a veces perdemos tiempo en eso, en ese desgaste, pero bueno, todos pasamos por ahí en mayor o menor medida. Así que esa incertidumbre sobre el futuro hay que dimensionarla con respecto a qué, bueno, con respecto al cambio que estamos planteando y con respecto a cada persona, porque todos somos distintos. Entonces, ya conociendo al equipo de trabajo, podemos gestionar a cada uno desde el miedo, desde el temor, desde la incertidumbre. Otra cosa son las creencias y las actitudes. Por ejemplo, siempre lo he hecho así, es una creencia. Es que tengo 15 años de estar trabajando acá y ese proceso siempre lo he llevado a cabo de la misma forma. Obviamente esto no está bien, pero también hay que entender, son 15 años haciendo lo mismo, utilizando el mismo método, instrumentos, etcétera, y de un momento a otro le decimos, va a tener que cambiar o ya eso no lo vamos a hacer, usted va a llevar a cabo otra actividad y entonces la persona se queda así como, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Entonces, definitivamente hay que ser muy considerados, hay que ubicarse en esa realidad del otro, tratar de entender y de comprender qué es lo que la otra persona está sintiendo, por qué tiene ese miedo, de dónde vienen esas creencias y esas actitudes que hoy en día manifiesta ante un cambio o ante incluso la posibilidad de cambio. Entonces sí, definitivo que necesitamos comprender. La percepción del cambio puede verse como amenaza o como oportunidad. Y como les vengo diciendo, todos somos diferentes. Entonces, algunos vemos en el cambio una amenaza, un intruso, algo que nos va a perjudicar, algo a lo que le tememos, pero alguna otra persona va a pensar que es una oportunidad, que no sabe de qué se trata exactamente,
que tal vez le genera un poco de ansiedad, pero que le han dicho que esto nos va a sacar ventaja, nos va a ubicar en otro nivel, nos va a permitir crecer, desarrollarnos como organización, como personas, etcétera, y entonces le dan el chance a la oportunidad, ¿verdad? Pero de todo hay, gente que se siente amenazada y gente que más bien lo ve como un desafío, como un reto y lo adopta. Entonces, no podemos acá administrar ese temor, esa incertidumbre, esa resistencia al cambio de la misma forma con todos. Definitivamente esto no es algo general. La zona de confort es la resistencia a salir de lo conocido, claro que sí, creo que todos lo hemos experimentado, uno está en zona de confort, se siente bien, aunque no sea lo mejor, aunque no sea lo mejor. Yo he visto gente con sistemas que no funcionan y no quieren que se los cambien. Entonces uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? Claro, esa resistencia es normal, es natural, lo han usado toda la vida y ahora se sienten amenazados, ahora se sienten con temor, ahora no sienten tal vez la capacidad de utilizarlo y entonces eso los hace reaccionar de diferentes maneras. Otra cosa es la capacidad de adaptación, el nivel de apertura al aprendizaje. Hay gente a la que le encanta aprender y entonces el cambio más bien le gusta muchísimo y el cambio lo toma de forma positiva. Pero hay otra gente que no le gusta aprender y así como no le gusta aprender, no quiere cambiar, no le gusta abrazar el cambio, ¿verdad? Entonces, claro que todos somos distintos, de todo hay, ¿verdad? Hay personas para todo. Entonces, número uno, conocer el equipo, conocer a cada persona y gestionar este cambio, gestionar esa resistencia, gestionar esa incertidumbre, ese temor de manera individual y sacar lo mejor de cada uno. A mí me parece, y ya lo vimos en el módulo anterior, que una persona con liderazgo lleva este proceso de forma exitosa y toma en cuenta todo esto que estamos hablando, pero una persona que no tenga liderazgo o el liderazgo suficiente, tal vez no va a tener la visión que se necesita para estos procesos de cambio y para realmente hacer de eso una oportunidad. Como factores organizacionales tenemos aquellos que están relacionados con las condiciones dentro de la organización que facilitan o dificultan el cambio. Al igual que en las personas, los factores organizacionales o permiten que el cambio se gestione de manera adecuada o rápida o que el cambio más bien se vea obstaculizado, se haga más lento, en fin, depende de algunos factores organizacionales como por ejemplo la cultura organizacional, que ya lo hemos hablado, que es fuertísima y que entonces dependiendo de la cultura, dependiendo de los valores, las creencias, las conductas de las personas que integran la organización, ese proceso se puede dar más rápido o no. Entonces la cultura es fundamental. Queremos trabajar un cambio, queremos mejorar, queremos adoptar otros procesos. Bueno, necesitamos ir trabajando paralelamente en esa cultura, fortaleciéndola y llevándola por donde nosotros necesitamos que esa cultura vaya transitando desde el punto de vista de los valores, la creencia, los comportamientos, las actitudes, en fin. La cultura es fuertísima y nos puede ayudar o nos puede obstaculizar un proceso de cambio. Lo otro es el liderazgo, de lo cual hablamos en el módulo segundo, el estilo de dirección, el apoyo al cambio, las características, los comportamientos, las habilidades que tenga el líder van a permitir que este proceso sea más sencillo o que sea súper complicado. Esa es una noticia. Podemos tener un proceso de cambio súper complejo por una persona que no tiene liderazgo y está intentando liderar un proceso de cambio. Esto es sumamente complejo. Entonces sí puede pasar eso. Así que lo mejor es tener un líder, una persona con liderazgo y además una persona que lidere este proceso de cambio, que realmente sea identificado como un líder en la organización. La comunicación interna, esa claridad y esa frecuencia de mensajes que vamos a empezar a enviar a partir de ese proceso de cambio es vital. Yo necesito realmente que la gente esté informada, pero no allá aisladamente, no en una reunión oficial, no permanentemente informada, y también ya lo habíamos hablado. Y además que sea una comunicación clara y que sea una comunicación transparente. Yo insisto mucho en eso, que sea una información transparente, porque no podemos subestimar personas. Las personas tienen que establecer su realidad en un ambiente de confianza y de seguridad psicológica. Entonces, si en algún momento, digo yo, nos queremos pasar de listos dando información como para que la gente se convenza o como para endulzar a la gente, como decimos, pero no es del todo cierta, error.
error, porque siempre todo se sabe y en cuanto la gente se dé cuenta de que esa no era la realidad, de que estaban tratando de maquillar la situación o de que estaban realmente engañándolos, todo el efecto contrario que no queremos y no necesitamos, ¿verdad? Entonces sí, una comunicación clara, transparente, una comunicación adecuada con el lenguaje para que todos entiendan y además permanente, es muy importante. La estructura organizacional, las jerarquías, los roles, los procesos, todo eso tiene que transformarse si es necesario. Vamos a incorporar procesos de cambio y muchas veces dejamos la estructura tal y como ha estado desde hace 5, 10, 15, 20 años y no nos funciona, no nos responde y luego echamos la culpa a quien no la tiene porque no es el proceso, porque no es el sistema, porque no es la jefatura, no, porque es la estructura a la que ya no responde, ¿verdad? Entonces es muy importante realmente adaptar esa estructura a la nueva realidad que vamos a construir en la organización. Y los recursos y la capacitación para incorporar herramientas y habilidades que deben de estar disponibles para que esto sea un proceso exitoso. Y aquí vamos a hablar de varias cosas. Necesitamos recursos, claro, financieros, presupuestarios, para cubrir algunos gastos que van a ser necesarios para que este proceso se dé. Vamos a tener que desarrollar las habilidades en las personas necesarias para que este proceso se dé. Es que en la organización tenemos personas y son súper valiosas. Para mí lo más valioso en la organización. También tenemos recursos económicos, también importantísimos. Cuando hablamos de un cambio, muchas veces nos centramos en la parte económica y ese cambio que va a generar o ese cambio cuánto nos va a ahorrar o ese cambio qué nos va a producir. Y está bien, obviamente las organizaciones tienen que generar recursos y tienen que permanecer en el mercado, etcétera, tienen que ser competitivas. Pero aunado a eso, el personal es el que hace posible que todo eso ocurra. Así que desarrollar las habilidades necesarias que sean concordantes con el cambio que se está gestionando es vital. De manera que no podemos descuidar ambos elementos. Y esto sería un poco lo que dentro del tema psicológico y organizacional uno tiene que tener muy claro y trabajar en eso y tener muy presente cuando está propiciando cambio en la organización. Ambos factores están conectados, los psicológicos y los organizacionales. Por ejemplo, una mala comunicación, que es un factor organizacional, genera miedo, incertidumbre, ansiedad y eso es psicológico, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ponen a analizar las cosas dentro de lo que es el proceso de cambio, tenemos ambos mundos, ¿verdad? El tema psicológico y el tema organizacional. Si fallamos en uno, fallamos en el otro. Entonces, si no tenemos buena comunicación, vamos a tener miedo y ahí tenemos los dos factores. Si el liderazgo es claro, que es organizacional, es un factor organizacional, entonces se genera confianza, que es un factor psicológico. Entonces, una cosa afecta a la otra, positiva o negativamente. Tratamos de guardar un equilibrio, tratamos de que todos los factores organizacionales contribuyan a esa salud psicológica del personal, pero también necesitamos que esa salud psicológica del personal genere factores organizacionales, pues, que sean competitivos, que sean claros, que sean ágiles, etc. Entonces, es una combinación de ambas cosas. No podemos gestionar el cambio solo dentro de un ambiente en la organización o solamente dentro del plano organizacional o solamente dentro del plano psicológico, sino que en ambos. Esto tiene que ser un equilibrio para que el cambio pueda gestionarse de forma adecuada. Si no, vamos a tener una gran cantidad de problemas, de inconvenientes, de conflictos, de situaciones que yo he visto terminar muchas veces en periodos largos de incapacidad de algunas personas, en algunas renuncias silenciosas, ¿verdad? Que son tan lamentables y que no generan nada bueno para la organización. Entonces, sí, hay que tener una visión integral de lo que está pasando en la organización y de lo que puede llegar a pasar positivo o negativo dentro de todo este proceso de cambio. Entonces, necesitamos estrategias para manejar la resistencia. Las necesitamos, no vamos a improvisar, necesitamos ser estratégicos en este tema.
¿Qué hacemos? Bueno, identificar quiénes son las personas que se resisten, porque no son todas, son algunas. Ahora bien, hay otras que ni siquiera lo dicen, pero la resistencia es terrible. Entonces, necesitamos conversar con las personas, necesitamos hacer reuniones, necesitamos hacer lluvias de ideas, necesitamos presentar proyectos para que las personas compartan su criterio y ahí uno se va a ir dando cuenta qué es lo que está pasando en cada una de las personas de la organización que están relacionadas con este proceso de cambio. Porque si no dicen nunca nada, pero estamos en un focus group, por ejemplo, en algún momento algo dicen que uno dice, ah, sí, aquí está, ¿verdad? Yo sabía que esta persona no estaba de acuerdo, pero no lo quería decir. Entonces, definitivamente necesitamos enterarnos de la realidad de cada uno, del pensamiento de cada uno, del temor de cada uno. ¿Cómo se manifiesta? Con silencio, con críticas, con baja participación. ¿Cómo se manifiesta esa resistencia? Y ahí yo siempre les digo, necesitamos volvernos observadores expertos del equipo de trabajo que tenemos, porque si no, ¿cómo? Hay personas que lideran dentro de una oficina encerrados que nunca salen, no se relacionan con las personas y entonces, ¿cómo van a enterarse de cómo reaccionan esas personas ante una cierta situación y cómo reaccionar? O sea, es que es muy difícil. Y necesitamos de todos. Vean, los grandes empresarios de este mundo han tomado ideas que han cambiado completamente el rumbo de un producto cuando le prestan atención a un colaborador de muy bajo nivel, pero muy experto en lo que hace. No es cualquier persona la que tiene esa capacidad de involucrarse con el personal de todos los niveles, de tratar de identificar qué es lo que les preocupa, qué ideas tienen, qué piensan con respecto al trabajo que realizan y la riqueza que eso representa uno a veces no se la imagina, pero de eso ha dependido que las empresas crezcan, que los negocios crezcan, cuando realmente esa persona visionaria y con gran liderazgo se detiene a observar lo que cada uno de los colaboradores quiere decir. Es que a veces pensamos que no hay tiempo, estamos tan ocupados haciendo cosas importantes que lo más importante no lo hacemos. Y lo más importante es conocer, conversar, identificar aspectos positivos y negativos en una persona para poder hacer una buena gestión en general, pero en particular, para lo que nos ocupa en este momento, una buena gestión del cambio. Lo otro, ¿por qué ocurre esa resistencia? Bueno, ¿qué está pasando? El correo de las brujas aquí es terrible, entonces se están inventando muchísimas cosas. Bueno, vamos a tratar de limpiar este correo de brujas con mucha información, con toda una campaña de mensajes, de ilustración, de conversación abierta entre las personas. Vamos a eliminar ese correo de las brujas. Bueno, si es que es por eso, ¿verdad? Que es una de las razones muy comunes que se presentan. No sabemos si es esa, puede ser cualquier otra. Entonces, ¿por qué ocurre? Cuando sabemos cuál es la causa, la podemos totalmente abordar. Si no sabemos cuál es la causa, entonces, ¿cómo la vamos a abordar? Así que la estrategia nos va a ayudar muchísimo para que definitivamente podamos diagnosticar adecuadamente esa resistencia y podamos plantear medidas alternativas para que sea eliminada lo antes posible para poder avanzar rápidamente. Otra estrategia, escuchar activamente. Es que escuchamos siempre, pero activamente no. No necesariamente. Entonces, podemos hacer reuniones uno a uno, que a mí me encantan. Hacemos reuniones uno a uno y podemos escuchar a las personas, podemos atender a las personas, saber qué están pensando, qué temores tienen, etc. Y entonces, definitivamente, que vamos a entender de qué se trata, ¿verdad? Pero si no nos reunimos con cada persona, le prestamos la atención, tenemos una agenda para esa persona y damos seguimiento a lo que esa persona expone, pues es difícil. Y así que las reuniones uno a uno nos ayudan, nos permiten escuchar activamente y sacar todo ese insumo necesario para hacer una buena gestión. Hacer preguntas abiertas para saber la gente qué piensa. El profesor Jadot de la Universidad de Barcelona dice que lo mejor que podemos hacer con la gente es enseñarle a pensar y que le ayudamos a pensar cuando le hacemos preguntas. Es que estamos tan acostumbrados a decir, tiene que hacer esto y eso se hace así, pero no preguntamos, ¿usted cómo lo haría? ¿Cómo lo mejoraría? ¿Qué le ha observado usted a ese proceso, a esa actividad? ¿Cuáles son sus deficiencias o cuáles son sus potencialidades? Es que no tenemos tiempo, esa es como la justificación, ¿verdad? Y eso es algo realmente estratégico en la organización, escuchar a la persona, realmente saber
que preguntarle y tomar en cuenta toda esa información que nos da de la conversación para poder tomar decisiones. Evitar defender el cambio de inmediato, como estar a la defensiva. La persona está hablando, pero ya yo estoy pensando qué le voy a decir, por qué es que es bueno el cambio, por qué es que es necesario, por qué es que hay que hacerlo. Bueno, pues ya sabemos que es necesario, que hay que hacerlo, que lo vamos a hacer, etcétera. Escuche a la persona y realmente identifique qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está asustando, qué es lo que le está ilusionando con respecto al cambio, qué tiene que aportar realmente antes de estar defendiendo el cambio por el cambio en sí mismo. Sí, muchas veces cometemos ese error. La conversación se torna nada más en una preparación para la respuesta, pero no estamos haciendo una escucha activa. Entonces, verdaderamente tenemos que disponernos con la consigna de que las personas saben, tienen conocimiento y experiencia y saben muchísimo más que uno con respecto a un proceso de trabajo, porque el que sabe todo el detalle, todos los pasos a seguir, las angustias, las oportunidades, todo con respecto a un proceso de trabajo es la persona que lo lleva a cabo. Entonces hay que escucharla, hay que saber esa persona qué piensa acerca del tema. Otra estrategia es comunicar con claridad y propósito. Ven qué interesante, porque es necesario el cambio, eso hay que decirlo. ¿Qué pasará si no llevamos a cabo ese proceso de cambio? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Cómo nos va a retrasar? ¿Cómo nos va a ubicar por debajo de otras empresas o instituciones que hacen lo mismo o algo similar? Los usuarios o clientes, ¿cómo van a perder los beneficios que traería un proceso de cambio en esta línea? En fin, explicar, ¿verdad? Tanto qué se va a cambiar como por qué debemos de hacerlo y qué pasa si no se realiza. El impacto a cada persona, a cada sector, a cada socio de la organización, cuál es el impacto positivo o cuál es el impacto negativo si se deja de hacer. Entonces, aquí necesitamos tener eso claro. Todos los que estén liderando el proceso, ya sea en una parte, en otra, todos los que están liderando el proceso de cambio deben de tener la información completa y todos deben de conocer toda la información, porque a veces entonces que hay que recopilar una información, bueno, le pedimos a fulanito que vaya y fulanito no tiene ni idea de varias cosas. Entonces, imagínense, la gente con incertidumbre, la gente ansiosa y le mandan a alguien a recopilar la información y no sabe cómo responder, no sabe qué decir, no sabe cómo actuar. Y la gente pues entonces quedará más llena de temor, de angustia, de incertidumbre y no queremos eso. Entonces, sí, verdaderamente necesitamos que todo el equipo maneje esta información con claridad y con certeza, con certeza. No es que hoy decimos una cosa y mañana decimos otra, con certeza. Y cuando hay que cambiar, porque sí hay que cambiar a veces, y entonces de lo que dijimos ya no es así, sino que es de la otra forma, pues entonces vamos a informar para que los demás también vean que tenemos una gran seriedad, responsabilidad y compromiso con respecto a ese proceso de cambio y que si algo cambia, vamos a explicarlo, ¿verdad? Entonces, imagínense qué maravilloso. Gestionar emociones es vital. Gestionar emociones como, bueno, reconocer que pueden aparecer estas emociones, miedo, incertidumbre, frustración. Eso está bien. Y más. Puede ser que yo me enoje, puede ser que me sienta defraudada, que yo me sienta realmente amargada por el cambio. O sea, está bien, es válido, es un proceso normal. Lo que no está bien es sentirse así siempre, ¿verdad? Pero ante el cambio inminente, ante la información de que hay que cambiar, pues obviamente las emociones afloran y está bien. Lo que pasa, hay que validar esas emociones y entonces llevar a la persona al punto de que determine que no es necesario, por ejemplo, que tenga miedo o que tenga incertidumbre o que se sienta frustrada, porque más bien esto le va a permitir trabajar mejor, hacer mejor sus tareas, le va a permitir optimizar el tiempo, se va a desgastar menos, va a tener que hacer tareas que son mucho más valoradas a nivel de la organización o que van a generar mayor valor a lo que se está haciendo en este momento y que pues ella es una parte fundamental en todo este proceso. Pero bueno, hay que explicarlo, hay que hablar, hay que llevar a cabo actividades para que ese miedo, incertidumbre y frustración desaparezcan.
validando esas emociones, generando espacios seguros de diálogo. Y cuando digo espacios seguros de diálogo, es que no es hablar con alguien, que esa persona se sincere con uno, que esa persona exponga todos sus temores, incertidumbres y demás, y que entonces esa persona sepa que ya todos los demás lo saben, ¿verdad? Porque en las organizaciones pasa mucho eso. Yo me sincero, yo hablo, yo digo, a la vuelta de la esquina, todo el mundo ya lo sabe. Qué horrible, qué horrible. Entonces, necesitamos tener espacios, dice acá, seguros de diálogo. Y yo le agrego psicológicamente seguros, porque yo necesito sentirme psicológicamente segura. Yo necesito externar, ser sincera, manifestar, realimentar, pero que esas cosas no se tornen en que todo el mundo se va a dar cuenta de lo que a ella le preocupa o le da miedo, ¿verdad? Entonces, sí, en esto hay que alcanzar una madurez a nivel de organización para que estas cosas se manejen de forma adecuada. Necesitamos completamente algunas herramientas y apoyo a las personas, como por ejemplo capacitación. Necesitamos enseñarles a hacer el trabajo con el nuevo procedimiento o con el nuevo sistema o en el nuevo departamento o el cambio o el traslado que va a suscitar su puesto de trabajo. Bueno, que lleve todo un proceso de capacitación. Necesitamos formar a esas personas, necesitamos acompañarlas en todos estos procesos, necesitamos que sientan que hay alguien más, que si algo pasa, que si algo no está funcionando bien, que si algo no les gusta o no están de acuerdo con algo, que sepan a quién decirle y que van a recibir esas observaciones con buena forma, ¿sí? No con represalias, no con que oh, viene aquella otra vez, ¿verdad? No. O sea, el proceso de cambio debe ser transparente. Entonces, también hay que acompañar a la gente y hay que dotarlos de los recursos adecuados, totalmente. Entonces, si el nuevo procedimiento de trabajo implica hacer uso de alguna herramienta en particular, pues hay que propiciar esa herramienta, la formación en esa herramienta, la ayuda que se pueda presentar sobre la marcha utilizando esa nueva herramienta, en fin. No es que vamos a echar a la gente al agua y que van a ver cómo hacen, ¿verdad? Sino que hay que estar pendientes. Si algo pasa, el flotador. Si algo pasa, pues llamar refuerzos. Si algo pasa, o sea, pero que esa persona realmente se sienta acompañada y con lo necesario para tener seguridad antes de realizar su trabajo, durante el periodo que está realizando su trabajo y todavía después de que lo haya hecho, poder tener la oportunidad de dar ese feedback que todos necesitamos en la organización, ¿verdad? Entonces, sí, esto es básico. Así que tenemos que hacer de este proceso de cambio toda una forma de trabajo a nivel organizacional para que esto sea permanente, porque como lo vimos en el módulo 1, el cambio no espera y los cambios no son tan distanciados como hace muchos años. Este proceso de cambio, estos procesos de cambio van a ser así o van a ser mucho más rápidos, mucho más frecuentes a futuro. Entonces no hay posibilidad alguna de que las cosas vuelvan a estar tranquilas. Así que necesitamos generar esa cultura de cambio a nivel organizacional. Otra estrategia buenísima, involucrar a las personas. Necesitamos involucrar a las personas, pedir ideas, saber qué piensan, qué opinan, cuál es su creatividad en ese sentido, sacar el mayor provecho de todo ese talento que tienen las personas, incluirlas en la toma de decisiones también hasta donde sea posible, porque hay algunas decisiones que obviamente no pueden ser tan democráticas, pero hasta donde sea posible, incluir a las personas para saber qué opinión les merece, qué otra cosa se puede hacer, en fin, dar roles en el proceso de cambio, asignar roles a diferentes personas en la organización para que sean agentes de cambio. Puede ser que sean agentes de cambio en diferentes niveles, ¿sí? Porque ocupamos algunos que más bien motivan en el proceso. Vamos bien, seguimos adelante, excelente, lo logramos. A otros que no tienen esa capacidad, pero por lo menos ayudan al que no sabe. Vea, no, es que eso no es así, nos dijeron que era así, en el manual decía tal cosa. Entonces, ayudan de esa forma. Deberían las personas que están involucradas en un proceso de cambio de tener roles en ese proceso para que se empoderen y para que se sientan identificadas con ese proceso de cambio que también es de ellas, ¿sí? Así que es súper necesario. Las personas apoyan lo que ayudan a construir.
Si las personas se sienten parte de, van a apoyar ese proceso. Si las personas sienten que fueron tomadas en cuenta y que eso tan maravilloso que se está llevando a cabo, ella fue partícipe, entonces imagínense ustedes, ¿verdad? Así que todo eso hay que tomarlo en cuenta para hacer una excelente gestión del cambio. Necesitamos mostrar resultados rápidos, necesitamos generar pequeñas victorias, comunicar avances, eso lo tenemos que hacer permanentemente. No esperar a que ya se lance el sistema, no esperar a que ya esté la estructura, no. Vamos a ir informando. El día de hoy tuvimos una encerrona para analizar los diferentes procesos de la organización. ¡Ay, qué genial! Eso se lo vamos a informar a todo el personal para que todos sepan que el día de hoy nos concentramos y siempre es muy importante incluir que eso se está haciendo pensando también en que las personas que integran la organización estén mejor, que puedan llevar a cabo de una mejor manera su trabajo. Eso siempre es importantísimo porque la gente se siente valorada, la gente se siente tomada en cuenta, siente que tiene un patrono que realmente piensa en cada uno de los que integran la organización, realmente se preocupa por ellos. Entonces, sí, esas pequeñas victorias, esos anuncios, hay que hacerlos. Necesitamos establecer campañas, canales de comunicación, actividades también relacionadas con todo este proceso de cambio y entonces eso será muchísimo más fácil de implementar. Reforzar la confianza en el cambio, siempre nos dice Kotter, siempre reforzar esa confianza en el cambio, en que el cambio trae algo bueno, en que el cambio nos va a servir, en que tal vez el proceso no es fácil, pero a corto o a mediano o a largo plazo nos va a sorprender muchísimo y vamos a decir cómo es que yo trabajaba antes de esa forma, cómo es que yo estuve 15 años haciendo la misma actividad, ¿verdad? Cómo es que yo estaba usando ese sistema que ya estaba obsoleto y ahora uso esta maravilla, ¿verdad? Pero bueno, el punto de llegar hacia el estado actual y el estado futuro, ¿verdad? Tiene toda una brecha de camino pedregoso, ¿verdad? Que tenemos que transitar entre todos y de la mejor manera, porque uno no pasa un camino pedregoso sin zapatos, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, de la mejor forma, tenemos que armarnos de todo lo necesario para atravesar esa brecha que a veces es muy pedregosa. Necesitamos reforzar y sostener, reconocer comportamientos positivos. Eso lo tenemos que hacer. Cuando alguien hace algo bueno, cuando alguien sobresale de alguna forma, vamos a reconocerlo. Dar seguimiento continuo. Esto no se nos puede escapar. O sea, no podemos dejar allá 15, 22 días sin saber qué está pasando con la gente y con el cambio, con el proceso y con el avance. No. O sea, esto es algo permanente. Necesitamos ajustar según feedback y esto es vital. El feedback nos va a permitir saber por dónde vamos. Vamos en la línea correcta, no hay ningún problema, o tenemos un incendio por allá, o tenemos gente que definitivamente está hasta enferma. Bueno, ¿qué está pasando? Y entonces realizar ajustes de acuerdo con esa realimentación. Y esto es muy cercano y esto es muy permanente, porque si no, ¿de qué nos sirve que hay un incendio la semana siguiente? Si ya el incendio se llevó, arrasó con un montón de cosas, ¿verdad? No, esto es permanente. O sea, la prioridad es altísima en un proyecto de gestión del cambio. La resistencia, necesitamos saber cuando aquella persona dice definitivamente no quiero usar el nuevo sistema. Y hay gente así, hay personas así, que definitivamente se cierran, se incapacitan porque no quieren cambiarse de departamento, en fin, pasan tantas cosas, ¿verdad? La estrategia, escuchar. Hay mucho temor a equivocarse, por ejemplo. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que les preocupa y les vamos a enseñar y las vamos a acompañar en ese proceso. Hay que capacitar, enseñar el uso de lo nuevo, claro que sí. Acompañar, soporte inicial, muy fuerte al inicio, igualmente en las otras etapas, ¿verdad? Pero al inicio fuertísimo. Reforzar, reconocer avances, desde luego. Sacar, celebrar esas cosas buenas que hemos logrado hasta el momento. Necesitamos definitivamente construir confianza para minimizar la incertidumbre. Si no hay confianza, todo esto que hemos hablado en este momento no nos va a funcionar si no hay confianza. Es que ¿cómo me voy a dejar acompañar yo de alguien en quien no confío? ¿Cómo voy a dejar yo que alguien me capacite si yo no confío en esa persona? Necesitamos que haya confianza. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces hay que capacitar, sí, pero ni sabemos a quién estamos poniendo a capacitar. No, hay que capacitar a alguien que sepa el tema, que sea un experto, que tenga las habilidades para enseñar, por ejemplo,
que sea afín con la persona a la cual va a capacitar, porque a veces, y lo he visto mucho, ponemos a capacitar a una persona por otra con la que ni siquiera se llevan, ni siquiera son afines en nada. Entonces, ¿cómo voy a pretender yo que el proceso de capacitación en esa nueva actividad o en ese nuevo uso va a funcionar? Entonces, sentido común. Bueno, y es que dicen que es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Necesitamos realmente hacer las cosas bien hechas y eso significa pensar, estructurar, planificar, organizar las estrategias necesarias para gestionar el cambio. No improvisar, no tomar lo que está por ahí ocioso, no, sino realmente estructurarlo desde el principio. Las personas se pueden preguntar qué va a pasar conmigo, podré adaptarme, ¿es seguro este cambio? Son esas interrogantes y muchas otras que se pueden hacer y entonces la confianza es fundamental para responder esas dudas y disminuir la incertidumbre que nos estorba demasiado. Si algo nos va a estorbar en todo esto es la incertidumbre de las personas. Entonces, cuanto antes logremos sacar adelante al equipo de trabajo y los podamos hacer sentir seguros y en un lugar psicológicamente seguro, la respuesta va a ser mucho más positiva más rápidamente. Así que el esfuerzo inicial es clave. Según Patrick Lencioni, la confianza es la base del trabajo en equipo y permite afrontar la incertidumbre con mayor apertura. La confianza es la base del trabajo en equipo y nada que necesite más trabajo en equipo que la gestión del cambio. Si esto lo hacemos aislado, yo he visto personas encerradas en una oficina organizando, planificando un cambio y llevándolo a cabo. ¿Y para qué les sirvió? Para nada. He visto gente tener que renunciar porque han hecho procesos de cambio así exactamente, de manera individual. Esto no funciona de ninguna manera así. Así que el trabajo en equipo es base y esa confianza es vital. Sin confianza se aumenta la resistencia, con la confianza se aumenta la colaboración. Cuando yo estoy confiada, cuando yo estoy tranquila, cuando yo me siento bien, yo soy más colaboradora. Es que a veces ni la misma persona sabe gestionar sus emociones, hay que ayudarle. Es que me siento confundida, me siento, dicen, atarantada por esto que está pasando, que a veces ni siquiera sé ni entiendo de qué se trata, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esperamos que una persona así ayude? Es que, ¿cómo esperamos? Y luego sí, se quejan y esto no va bien, y esto está atrasándose demasiado, pero no hemos llegado desde el punto inicial con las herramientas necesarias para solventar toda esta incertidumbre, todo este temor, toda esta ausencia de confianza. Entonces, realmente necesitamos trabajar en tema de confianza cuando hablamos de cambios. Esta parte me encanta. Dice, ¿cómo construir confianza como líder? La persona líder tiene que hacer muchas cosas y aquí vamos a ir viendo algunas. Comunicación transparente, una de mis favoritas. Explicar lo que se sabe y lo que no, porque a veces no lo sabemos todo. Transparentemente lo vamos a decir. ¿Sí? Evitar ocultar información, por supuesto. La segunda, escucha activa. Dar espacio para expresar dudas, validar emociones. A nivel grupal, a nivel individual, como gusten, pero hay que hacerlo. 3. Coherencia, decir y hacer. Cumplir lo que se promete. Actuar alineado con el mensaje. No engañar personas, no tener discursos falsos. Digo yo que no tener doble agenda, porque a veces tenemos un discurso público y tenemos una realidad ahí por debajo de la mesa. Es que no puede ser. Es que no puede ser porque con alguien más que lo sepa, la probabilidad de que eso se esparza por toda la organización es altísima, ustedes lo saben. Entonces no queremos ese tipo de contaminaciones. La empatía, comprender el impacto del cambio en las personas y reconocer miedos e inseguridades, eso es empatía. Entender la realidad de la otra persona, entender por qué se siente asustada, por qué tiene miedo, por qué se siente con incertidumbre, por qué a veces no quiere ayudar. Bueno, entender y tratar de gestionar esas emociones. 5. Apoyo constante, acompañar durante el proceso, ofrecer capacitación y recursos, como ya lo hemos dicho. El apoyo es constante, el apoyo es permanente durante todo el proceso de cambio, definitivo. 6. Claridad en el rumbo.
definir objetivos, mostrar avances. Y esto es muy importante, es importantísimo, que cuando compartimos inicialmente un proceso de cambio, ya se tenga debidamente formulado, organizado el cambio a alcanzar. Es que a veces hay gente muy apasionada, que rápidamente tienen una idea y rápidamente la quieren comunicar y rápidamente lo dicen y lo cuentan a todo. Pero no es una cuestión que se haya analizado, no es una cuestión que se haya valorado, no es algo que sea oficial. Y entonces cuando decimos, no, es que mejor eso ya no lo vamos a hacer, ¿cuánta credibilidad perdemos? ¿Y cuánto afecta eso a cada una de las personas de la organización? Muchísimo, muchísimo. Entonces, de verdad, yo siempre les sugiero reposar esas ideas creativas e innovadoras y darlas a conocer hasta que ya estén completamente estructuradas. Cuando ya es una realidad que se van a llevar a cabo. En ese momento empezar a hacer todo el proceso de gestión del cambio, no antes, no a partir de una ocurrencia. No, eso no funciona así. Más bien eso debilita mucho al talento humano de la organización. La incertidumbre no desaparece con más información, porque le podemos llenar a la gente la cabeza de datos y eso no le va a quitar la incertidumbre. Se reduce cuando las personas confían en quien lidera el cambio. Eso es distinto. Si yo confío en esa persona que me está transmitiendo a mí esa información, ahí eso sí cambia, porque yo sé que esa persona no nos engaña, no nos queda mal, con esa persona sí logramos cambios, sí logramos cosas mejores, impactamos, obtenemos beneficios, a esa persona sí le creo. No es únicamente lo que nos están diciendo, o no es que quiero que nos digan más, no, es también quien lo dice, ¿verdad? Y está mucho relacionado con lo que vimos en el módulo 2. Bueno, ¿quién es la persona líder, la persona encargada de este proceso de cambio? ¿Quién es? ¿Confiamos o no confiamos en esa persona? ¿Compartimos o no compartimos sus proyectos? ¿Estamos alineados con esa persona para trabajar o no? En fin, ¿se dan cuenta? Entonces ahí es vital saber quién está liderando el proceso. Gestionar la resistencia con empatía. ¿Qué implica realmente? Entender por qué existe esa resistencia, reconocer que es una reacción natural, no sorprendernos, uy, pero qué barbaridad, qué ridículo, qué tal cosa o la otra. Es un proceso normal que a cualquiera le puede pasar en cualquier momento. Puedo tomarme muy bien un cambio y puede ser que ese cambio me caiga, como decimos, como un balde de agua fría. Entonces hay que verlo como algo natural. Y además acompañar a las personas en el proceso. La resistencia suele ser una señal, no un problema en sí mismo. Entonces, es antes de decir que esa persona es problemática, que esa persona, qué barbaridad, que no ayuda y tantas otras cosas, es mejor tomar eso como una señal normal de una persona que está preocupada, una persona que no tiene la información, una persona que le teme a ese cambio por su propia seguridad o estabilidad laboral o económica, que es muy razonable, o sea, mucho. Así que debemos de entender y entonces más bien gestionar esa resistencia, pero con empatía, que a veces nos falta demasiado. Según William Bridge, las personas no resisten al cambio en sí, sino la pérdida y la incertidumbre que se genera o que se ha generado, la experiencia que nos ha traído eso o la experiencia que tuvimos en algún momento o con esa misma persona. Entonces, eso sí genera resistencia. Por eso la empatía es clave para gestionar esa transición emocional y el concepto me encanta. Transición emocional, sacar a alguien de su zona de confort, ¿qué significa? Acompañarla en esa transición emocional. Es que, vamos a ver, el ser humano es muy interesante porque si nosotros vemos cosas racionales, tal vez nos identificamos un poco más y nos cuesta menos. Si vemos a una persona, qué sé yo, un colaborador que llega a trabajar pero con muleta porque todavía no le han quitado no sé, algo no se le ha solucionado en su salud, entonces tiene que llegar con una muleta. Entonces, somos tan solidarios que le ayudamos a abrir la puerta, que le traemos lo que necesita, que estamos más pendientes de esa persona porque tiene algún signo, les digo la muleta por decir algo, pero si tuviera algún signo de una cuestión más física,
nos hacemos más solidarios, nos cuesta menos entender. Ay, qué pecado, mira lo que le pasó, uy, lo voy a ayudar. Pero si vemos a alguien con alguna dolencia emocional o psicológica, a veces nos cuesta, porque decimos, ay, ya está otra vez, ay, está haciendo un problema, ay, qué dramático, como que nos cuesta. Y es tan importante como la persona que se rompió algo, que se cayó, que es tan importante como cualquier otra dolencia que la persona tiene. Tiene, incertidumbre, tiene angustia, tiene temor, tiene ansiedad, está incluso desesperada porque no sabe si con la nueva estructura organizacional, si eliminan, como todo el mundo está diciendo que van a eliminar esa unidad, no sabe si la van a recontratar, van a cambiarle su puesto de trabajo o la van a despedir, es que son cuestiones muy fuertes. Entonces, de verdad que la empatía es clave para gestionar esa transición emocional que todos atraviesan de una u otra forma, pero todos tienen que llevar a cabo esa transición emocional ante el cambio. Gestionar la resistencia con empatía, entonces, deberá implicar la escucha. Por ejemplo, vamos a preguntarle a alguien, bueno, ¿qué es lo que más te preocupa de este cambio? Vamos a escuchar su respuesta, vamos a saber qué es realmente lo que le preocupa. ¿Serán cuestiones válidas o no? ¿Serán cuestiones infundadas o algo que realmente sí tiene de información certeramente, hay que ponerle atención, una situación particular que esa persona tiene, en fin? Validar, entiendo que pueda resultar incómodo al inicio este proceso de cambio, pero ¿qué? Pero lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero ya usted conoce los beneficios, pero ya a usted le explicaron, ya usted conoce de qué se trata, ya usted sabe que más bien eso le va a beneficiar. Bueno, vamos a ver cómo validamos esa preocupación. Profundizar, ¿qué parte del nuevo sistema te parece más difícil? Entonces ahí vamos a extraer información importantísima. Mira, es que tal vez no sabe mucho la parte de la tecnología y le preocupa. Bueno, ¿qué necesita? Necesita una capacitación, un acompañamiento, necesita una pasantía donde los otros que utilizan otro sistema similar, ¿qué es lo que necesita esa persona? Acompañar, podemos revisarlo juntos, darte apoyo para que te sientas más cómodo. Reforzar, tu experiencia es importante para que esto funcione mejor. Reforzar, hacerlo partícipe, darle un rol dentro de todo este proceso de cambio, a hacer a la persona sentir bien de forma auténtica, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. Si lo vamos a hacer nada más para que la gente esté tranquila y ¿verdad? Se lleve esto de mejor manera rápidamente, no funciona. El cambio, la palabra, el acompañamiento, la capacitación, la pregunta tiene que ser auténtica, sincera, porque si no, si en algún momento la persona sabe que eso era nada más como para darme un poco de cariño momentáneo y quitarme de la lista de problemas del proceso, no va a funcionar. No va a funcionar. A mí me encanta crear espacios psicológicamente seguros para la adaptación al cambio. Me parece genial. De hecho, hay organizaciones que ya tienen unidades o departamentos para generar espacios psicológicamente seguros, porque la salud mental es tan importante y a veces se ve afectada por los procesos de cambio. Entonces, estos espacios psicológicamente seguros para la adaptación al cambio son entornos donde las personas se sienten libres de expresarse. Número uno, si yo me siento en un espacio psicológicamente seguro, me voy a expresar con la confianza necesaria. Si no, ni siquiera me voy a expresar. Puedo equivocarme, puedo participar sin miedo a consecuencias negativas. Todo esto obviamente facilita la adaptación al cambio. Si yo siento terror por equivocarme, porque luego me van a poner en una pizarra, y eso pasa. Hay organizaciones que tienen una pizarra donde van apuntando los errores que comete cada persona. Es increíble, ¿verdad? Pero pasa. Entonces imagínense ustedes, no habría un espacio psicológicamente seguro para trabajar, menos para opinar. Entonces, esto tiene que ser realmente algo muy serio en la organización. Significa crear un ambiente donde los colaboradores puedan opinar sin temor, hacer preguntas, reconocer errores, proponer ideas, etc. A veces ni siquiera se puede preguntar, porque el preguntar es sinónimo de que me estoy oponiendo y tal vez ni siquiera me estoy oponiendo, es que no estoy entendiendo. Pero hay ambientes tan inseguros psicológicamente que eso pasa, ni siquiera preguntas y eso no está bien. Así que necesitamos dar esa oportunidad
e ir construyendo estos espacios psicológicamente seguros, donde la gente se sienta bien, donde la gente esté cómoda y se quiera quedar y quiera aportar, crear e innovar, definitivamente, porque si no, ¿cómo esperamos que la persona haga todo eso si la inseguridad y la inestabilidad, la falta de confianza es tan grande que la persona no siente esa comodidad psicológica? Según Amy Edmondson, la seguridad psicológica es la creencia de que el equipo es un espacio seguro para asumir riesgos interpersonales. Si la persona se siente segura en ese lugar, va a opinar, no es la idea, pero si se equivoca no va a tener temor porque sabe que le van a ayudar a solventar esa situación, a mejorar su forma de trabajar, a subsanar lo que salió mal, a ver ese error como una oportunidad, que es lo que todos anhelamos. Bueno, y entonces yo me puedo arriesgar porque estoy en un lugar psicológicamente seguro. Puedo proponer, puedo hablar, puedo preguntar. Vean qué maravilla. Definitivamente cada vez más lugares están trabajando en estos espacios psicológicamente seguros para trabajar, por todos los beneficios que esto implica para el personal. Y esta toma de decisiones en contextos inciertos, la verdad que se las trae, porque tomar decisiones en algo seguro, a partir de algo ya establecido, ya algo bien fundamentado, probado, etcétera, es un escenario fabuloso. Pero tomar decisiones en un tema de cambio, un proceso de cambio, pues no, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a funcionar, no sabemos si la decisión realmente fue la adecuada o no, etcétera. Entonces, ¿qué significa decidir en incertidumbre? Bueno, significa tomar decisiones con información incompleta, y eso es así. No tenemos todo el escenario claro, no hemos terminado el proceso, pero hay que tomar decisiones, ni modo. ¿Tenemos que asumir cierto nivel de riesgo? Claro que sí. No es lo mismo que alguien tome una decisión cuando no hay un proceso de cambio en medio, no es igual jamás, desde ningún punto de vista, pero la decisión hay que tomarla a pesar de, porque todo debe de continuar. Ajustar continuamente según los nuevos datos, la información que vamos recibiendo, el criterio experto que se nos va suministrando, y entonces nos implica ese ajuste permanente, ¿verdad? En la gestión. Ya no va a ser nada tan estático, sino que más bien muy dinámico porque estamos en proceso de cambio. Y bueno, entonces, ¿quién toma las decisiones? Bueno, pues esa persona con liderazgo que sea muy hábil tomando decisiones y además que tome decisiones informadas, ¿verdad? Porque cuando yo me encierro en la oficina y tomo decisiones sola y tengo dudas y no pregunto, empiezo a equivocarme y entonces estos procesos se complican demasiado. Peter Drucker enfatizó la toma de decisiones como una función clave del directivo, aunque no es el único que toma decisiones, pero él la enfatizó para ese rol en particular. Propuso procesos estructurados incluso en incertidumbre. Entonces es interesantísimo porque él decía que había que definir el problema, analizar alternativas y tomar acción. Pero vean qué interesante, definir el problema. A veces no sabemos ni el problema que tenemos porque no nos hemos involucrado lo suficiente en un proceso de gestión de cambio. Analizar las alternativas que tenemos. Bueno, analizarlo con mi propio criterio en ocasiones está bien, o con un criterio colegiado puede ser, o consultando al experto en la organización en ese tema también. Pero bueno, al final, hacer un análisis de todas las alternativas que tengo para tomar la acción que más se ajusta a esa situación que estamos viviendo porque tiene un mayor pronóstico de éxito. Me explico. Entonces, esas personas que las decisiones las toman, ¿verdad? Con chasquear los dedos, se equivocan montones. Tampoco es que vamos a durar días tomando la decisión, pero sí es que hay que tener desarrollada esa habilidad de toma de decisiones. Definitivamente, definitivamente. La confianza, la claridad, el criterio, la humildad para consultar, para investigar los datos a mano, para tener la base sobre la cual voy a decidir, etcétera. Claro que sí, hay que desarrollar esa habilidad de toma de decisiones y más cuando estamos hablando de contextos inciertos y más cuando estamos atravesando procesos de cambio definitivo. En el cambio, recomienda convertir la incertidumbre en oportunidad.
claro que hay incertidumbre, claro que hay temor, claro que hay cuestiones negativas, pero si yo traduzco todo eso en una oportunidad para la organización y para las personas que la integran, los resultados van a ser mucho mejores. Así que los invito de verdad a hacer una reflexión con respecto a todo esto que hemos hablado y con todo lo que ustedes habrán observado en las organizaciones donde están laborando o donde han laborado, y entonces generar un criterio interesante en este sentido y a partir de ahora.